Buen día, docente. El día de hoy vamos a realizar la exposición de la actividad 1, Percepción, y los integrantes del grupo somos Ana Cortés, Sebastián Triana y quien les habla, Nicole Cuervo. ¿Qué es la percepción? La percepción es un proceso biocultural mediante el cual seleccionamos, organizamos e interpretamos las sensaciones que recibimos del ambiente. ¿Para qué? Para darle significado. Esto implica tanto lo biológico, los sentidos reciben estímulos, lo cultural y social, interpretamos lo que sentimos según lo que aprendemos en nuestra sociedad. En palabras simples, la percepción es la forma en que nuestro cerebro interpreta lo que sentimos usando tanto nuestros sentidos como lo que hemos aprendido culturalmente. Vargas 1994 cita un ejemplo muy claro de Hall 1983, en donde en Japón las personas están acostumbradas a ignorar el ruido, aunque las paredes sean delgadas, mientras que en Alemania las personas necesitan paredes gruesas para sentirse cómodas y concentrarse. Esto muestra que las personas perciben los sonidos de manera diferente según su cultura, aunque el estímulo, o sea, el ruido, sea el mismo. ¿Cómo funciona la percepción? Bueno, la percepción implica recepción de estímulos, luz, sonido, olor, textura, sabor. Selección. Elegimos qué estímulos atender, consciente o inconscientemente. Organización. Clasificamos la información usando categorías aprendidas. Interpretación. Damos significado según cultura, historia personal y contexto social. Características de la percepción según Vargas 1994. Primero es biocultural, porque combina biología y cultura. Segundo es selectiva, ya que el cerebro elige qué estímulos atender y cuáles ignorar. Tercero es organizada, agrupa y clasifica las sensaciones usando categorías culturales como forma, color, tamaño, valores. No es lineal, no funciona como estímulo-respuesta, es un proceso activo y complejo. Quinto, consciente e inconsciente. Consciente, reconocimiento de lo que percibimos. Inconsciente, selección automática y percepción subliminal. Sexto, influida por la cultura. Cada sociedad enseña qué ver, qué ignorar y cómo interpretar el entorno. Séptimo, es basada en experiencias previas, ya que compara lo nuevo con lo conocido, o sea, en reconocimiento. Octavo, es aprendida socialmente, ya que desde la infancia se construye según ideología, valores y normas del grupo. Noveno, contextual, porque depende del tiempo, lugar y situación. No es copia de la realidad, sino interpretación. Décimo, es flexible y cambiante. Las estructuras perceptuales pueden modificarse con nuevas vivencias. En este apartado me enfocaré en la transducción sensorial, que es el punto de partida biológico de la percepción. Desde la neuropsicología se entiende por transducción el proceso mediante el cual los receptores sensoriales convierten la energía física del entorno, ya sea luz, sonido, presión, sustancias químicas, en señales eléctricas que el sistema nervioso puede codificar y transmitir. Es decir, aquí se realiza el paso de un estímulo físico a un código neuronal organizado. Portellano 2005 y Arredola 2013. Cada sistema sensorial dispone de receptores especializados. En la visión, los bastones y conos de la retina transforman la energía luminosa en cambios electroquímicos. En la audición, las células ciliadas de la córnea convierten las vibraciones mecánicas del sonido en actividad eléctrica. En el sistema somatosensorial, mecanorreceptores de la piel responden a presión, vibración o estiramiento. En el olfato y gusto, químico-receptores se activan ante moléculas específicas. Aunque la modalidad cambia, el principio es el mismo. El estímulo externo se traduce en potenciales de membrana que darán lugar a potenciales de acción en las fibras aferentes. De Dollard 2013.
En esta etapa se codifican atributos fundamentales del estímulo: modalidad, si el estímulo es visual, auditivo, táctil, etc. En la intensidad se refleja en la frecuencia de disparo de las neuronas y en el número de fibras reclutadas. En la localización se determina por la organización topográfica de los receptores y de las vías aferentes. Por la duración y cambio. Algunos receptores responden en forma sostenida, otros registran sobre todo las variaciones o el inicio y el fin del estímulo. Padilla 2016 y Herrera 2013. Desde el punto de vista psicológico, la sensación depende de que esta transducción se realice de manera adecuada. Si los receptores están dañados, la persona puede presentar hipoestesia, pérdida visual o auditiva, entre otros cuadros. Sin embargo, incluso una transducción correcta no garantiza que el estímulo llegue a convertirse en una experiencia perceptiva significativa. Para que la percepción se consolide, la información transducida debe ser procesada por vías subcorticales y corticales que la organizan, la filtran y la integran con la memoria y el lenguaje. Ardila y Rosselli 2007 y Portellano 2005. Esta distinción es clave para comprender los trastornos perceptivos. Las agnosias, que se verán en otro segmento del video, no suelen originarse en un fallo de transducción, sino en alteraciones posteriores a nivel de corteza de asociación. En cambio, un daño en los receptores o en las primeras neuronas aferentes produce déficit sensorial más básicos. Por eso, en la evaluación neuropsicológica se diferencia entre integridad sensorial y reconocimiento del estímulo. Ardila y Rosselli 2007. Procesamiento subcortical. Una vez que el estímulo ha sido transducido, la información no llega de inmediato a la corteza cerebral. Recuerde primero diversas estructuras situadas por debajo de la corteza conocidas en conjunto como estructuras subcorticales. El procesamiento subcortical abarca operaciones que realizan núcleos del tronco encefálico, del tálamo y de otras formaciones profundas, antes de que esta señal alcance las cortezas primarias. Esto lo explica Redola en 2013. Tomemos como ejemplo la vía visual, que está bien descrita en la neuropsicología de la percepción. Tras la transducción en la retina, la información se organiza en células ganglionares cuyos axones forman el nervio óptico. Parte de esas fibras se cruzan en el quiasma óptico, lo que permite que cada hemisferio cerebral procese sobre todo la mitad contralateral del campo visual. Desde allí, el tracto óptico conduce la señal hasta el cuerpo geniculado lateral del tálamo, donde se realizan un filtrado y una organización adicional por canales de color, forma y movimiento. Otras proyecciones llegan al colículo superior, que participa en la orientación reflejada de la mirada y en ajustes motores oculares. Portellano 2005 y Herrera 2013. Algo análogo ocurre en otras modalidades sensoriales. En el sistema auditivo, las señales procedentes de la cóclea ascienden por varios núcleos del tronco encefálico, núcleos cocleares, oliva superior, hasta llegar al cuerpo geniculado medial del tálamo y de allí a la corteza auditiva. En el sistema somatosensorial, la información pasa por núcleos de la médula y del bulbo antes de proyectar al tálamo y posteriormente a la corteza somatosensorial primaria. Redola 2013. Desde una perspectiva funcional, el procesamiento subcortical cumple al menos tres papeles fundamentales. Transmite relé, tres aspectos principales. Relé, transmite la información hacia la corteza a través de vías claramente organizadas. Filtrado y modulación. El tálamo selecciona y pondera la cantidad de información que llega a la corteza, integrando influencias descendientes de áreas frontales y parietales. Respuesta rápida y orientación. Ciertas estructuras del tronco encefálico y del mesencéfalo permiten respuestas automáticas ante estímulos relevantes, incluso antes de que exista una percepción consciente elaborada. Ardila y Rosselli 2007 y Revola 2013. En términos clínicos, esto explica por qué las lesiones subcorticales pueden producir pérdidas sensoriales o alteraciones graves de la sensibilidad, como hemianopsias,
hipoacusia central o alteraciones en la integración básica del estímulo. Sin embargo, los cuadros típicos de agnosia se describen con mayor frecuencia cuando la alteración compromete las cortezas de asociación y sus conexiones. En estos casos, en esos casos, la información sensorial ya llegó a la corteza primaria, pero falla el reconocimiento y la atribución de significado. Ardila y Rosselli 2007 y Portellano 2005. En síntesis, el procesamiento subcortical representa una fase intermedia entre la transducción y la elaboración cortical. Permite que la información llegue organizada, modulada y ya parcialmente integrada a las cortezas primarias y prepara el terreno para que los segmentos posteriores del video puedan explicar cómo la corteza cerebral construye la experiencia perspectiva y qué ocurre cuando esa organización se altera y surgen agnosias. La corteza cerebral es la capa más externa y delgada del cerebro, formada principalmente por sustancia gris, cuerpos neuronales, mide entre 2 y 4 milímetros de grosor y está organizada en circunvoluciones que aumentan su superficie. Es la estructura responsable de las funciones mentales superiores, como pensar, percibir, hablar, recordar, planear y tomar decisiones. La corteza cerebral constituye el nivel más complejo de procesamiento del sistema nervioso y permite la integración de la información sensorial, motora, cognitiva y emocional. Se caracteriza por, primero, es la base biológica de la mente. Recordar, hablar y pensar dependen de la actividad cortical. La corteza es donde se construyen las funciones cognitivas superiores. Segundo, alta especialización, pero trabajo integrado. Cada área tiene funciones específicas, pero ninguna operación de manera aislada. Las redes corticales trabajan como un sistema interconectado. Tercero, organización en áreas primarias y de asociación. Tenemos pues esas áreas primarias, reciben o envían información sensorial o motora directamente, visual, auditiva, motora y somatosensorial. Tenemos esas áreas de asociación que integran, procesan y dan significado a la información, ¿sí? El lenguaje, la planificación, el razonamiento y la memoria. La cuarta es plasticidad cerebral. La corteza puede reorganizarse cuando hay lesiones o durante el aprendizaje. Esto explica la recuperación tras daños y la capacidad de aprender nuevas habilidades. La quinta es que ocupa casi toda la superficie del cerebro. Aunque es delgada, tiene alrededor de 20.000 millones de neuronas y más de 100 billones de conexiones sinápticas. Funciones de cada zona de la corteza cerebral. Iniciamos principalmente por el lóbulo frontal, es responsable de las funciones más complejas del ser humano. Allí se encuentra la corteza prefrontal, que se encarga de la planificación, toma de decisiones, el control de impulsos, la regulación emocional y esas funciones ejecutivas como la organización, la flexibilidad mental y el razonamiento. Proseguimos con la corteza premotora, la cual se encarga de la programación de movimientos, coordinación de secuencias motoras y el aprendizaje motor. Tenemos también esa corteza motora primaria, la cual tiene el control directo de los movimientos voluntarios y la representación somatotópica. Proseguimos con el lóbulo temporal, que está relacionado con la memoria, el lenguaje y la audición. Allí se encuentra el área auditiva primaria, en donde pues se realiza el procesamiento inicial de sonidos, la detección de tono, intensidad y frecuencia. Se encuentra también el área de asociación temporal, en donde se realiza esa comprensión del lenguaje, el área de Wernicke, la memoria episódica y semántica, la integración sensorial multimodal y la regulación emocional, que es esa conexión con la amígdala. Pasamos ahora al lóbulo parietal, el cual es clave para la percepción, el cuerpo y la atención. Allí se encuentra la corteza somatosensorial primaria, en donde se realiza ese proceso del tacto, temperatura, dolor y posición corporal. También se encuentra la corteza de asociación parietal, la cual se realiza en la integración sensorial del tacto, la visión, el movimiento. Se encuentra también esa construcción del esquema corporal, la atención espacial, el cálculo y la escritura. Por último, tenemos el lóbulo occipital. Inicia pues con la corteza visual primaria, en donde se hace ese procesamiento básico de estímulos visuales, las líneas, los contornos, los movimientos, los colores.
Y también se encuentra esas áreas visuales de asociación, el reconocimiento pues de objetos, ese reconocimiento de caras, ese giro fusiforme, la relación temporal, occipital y la integración con memoria visual. Ahora vamos a hablar acerca del procesamiento cerebral. El procesamiento cerebral se refiere a la manera en que el cerebro recibe, interpreta, integra y transforma información para producir pensamiento, lenguaje, emociones, memoria y conducta. Se basa en dos principios súper claves. El primero es el procesamiento distribuido y paralelo. Esto quiere decir que el cerebro no funciona como un sistema lineal, sino que trabaja con múltiples áreas activándose al mismo tiempo. Las neuronas pueden comunicarse en milésimas de segundos y una misma función depende de varias redes cerebrales. La segunda son las rutas funcionales. En la corteza hay áreas primarias que reciben la información, secundarias que la interpretan y asociativas que le dan significado. Esto se aplica a todos los sistemas, tanto visual, auditivo, somatosensorial, motor y en el lenguaje. Les voy a brindar pues un ejemplo. En este caso pues primero nosotros vemos un objeto. Esto pues se asocia a la corteza visual primaria. Segundo, lo reconozco. Esto se asocia pues a las áreas visuales de la asociación. Tercero, recuerdo qué es. Hace referencia a esa corteza temporal y a la memoria. Y por último, lo nombro haciendo énfasis pues a las áreas del lenguaje. Ahora les voy a comentar ese orden del paso a paso del procesamiento cerebral. El primero, pues, es la recepción del estímulo, la entrada sensorial. El estímulo llega por los sentidos, ya sea la vista, el oído, el tacto, como tal el olfato. Aquí participan los órganos sensoriales y la vía eferente. Por segundo, tenemos ese procesamiento en áreas primarias. La señal llega a la corteza sensorial primaria correspondiente, ya sea pues como tal a la visual, a la auditiva o también a la somatosensorial. Aquí solo se detectan pues las características básicas, ejemplo, líneas, sonidos simples, presión. Tercero, procesamiento pues en áreas secundarias o unimodales. Tenemos las áreas de asociación secundarias que interpretan la información con más detalle. Un ejemplo es identificar formas, detectar melodías, reconocer texturas. El cerebro empieza a darle forma al estímulo, pero todavía sin significado completo. En cuarto, tenemos el procesamiento en áreas de asociación multimodal. Aquí la información se integra con otros sentidos y con la memoria. Esto permite reconocer objetos, comprender palabras, relacionar lo percibido con experiencias previas e interpretar la emoción de estímulos. Se activan especialmente el lóbulo temporal y el parietal posterior. Quinto, activación de redes de memoria y significado. La corteza temporal medial y otras áreas se recuperan esos recuerdos, nombres, conceptos, categorías, y esto permite comprender qué es lo que estamos percibiendo. Sexto, la planificación de respuestas, funciones ejecutivas. El lóbulo frontal decide qué hacer, si responder o no, cómo actuar, qué movimientos o qué emoción y qué palabra. Aquí interviene pues la corteza prefrontal. Y en séptimo tenemos la programación de la acción. La corteza premotora y suplementaria organizan los movimientos necesarios. Ejemplo, si quiero hablar, programa los músculos del habla. Si quiero agarrar algo, organiza la secuencia motora. Octavo, tenemos la ejecución de la respuesta. La corteza motora primaria envía impulsos a los músculos. Esto produce movimiento, habla, escritura y pues como tal los gestos. Ahora vamos a hablar acerca de las agnosias, que son esos trastornos en los que una persona no puede reconocer estímulos visuales, auditivos, táctiles o corporales, a pesar de tener los sentidos intactos. Se producen por lesiones en áreas de asociación y no en áreas sensoriales primarias. Vamos a hablar ahora acerca de la clasificación de las agnosias. Tenemos principalmente las agnosias visuales, que son las que tienen esa dificultad para reconocer lo que se ve. La vista está bien, pero el cerebro no lo interpreta. Las principales que tenemos es la agnosia visual para objetos, no reconoce objetos por la vista. Tenemos la prosopagnosia, la incapacidad para reconocer caras. Tenemos la simultagnosia, no percibe más de un objeto a la vez. Tenemos la acromatopsia,
que es la pérdida del reconocimiento de colores. Y por último tenemos la alexia gnósica óptica, no puede pues leer, aunque sí puede escribir. Esta se encuentra en la región, en la unión occipitotemporal y occipitoparietal. Las agnosias espaciales son problemas para orientarse o percibir relaciones espaciales. Incluyen pues el síndrome de Valint, la agnosia espacial unilateral que ignora un lado del espacio y los trastornos en orientación topográfica que se pierde fácilmente. Proseguimos con las agnosias auditivas, no se reconoce lo que se escucha, aunque la audición física esté bien. Tenemos también varios tipos. La primera es la agnosia para sonidos no verbales, no reconoce timbres, ruidos o melodías. La amusia, que es la pérdida de la capacidad para reconocer música. Y la agnosia verbal auditiva, que es la sordera pura para las palabras. Las agnosias táctiles no reconocen pues objetos mediante el tacto, aunque puedan sentirlos. Ejemplo, pues no reconoce una llave o moneda en la mano sin verla. Esta lesión se encuentra en las áreas parietales. Las agnosias somáticas es la alteración pues del esquema corporal, la dificultad para reconocer partes del cuerpo, incluye pues la autotopagnosia, no identifica partes de su propio cuerpo, la agnosia digital no reconoce los dedos y la desorientación derecha-izquierda. Por último, también tenemos la asimbolia al dolor, no interpreta adecuadamente el dolor y la lesión se encuentra en el lóbulo parietal. Con eso damos por finalizado el video de la actividad. A continuación vamos a mostrar las referencias que nos sirvieron de apoyo en los diferentes temas expuestos.